gusta la historia, si te apasionan los mundos de fantasías, si te interesa la idea de recrear batallas históricas y hasta, ¿por qué no?, montar y pintar tus propios ejércitos y protagonistas, es porque entonces sos un wargamer en potencia, si es que todavía no lo sos. Los wargames combinan tableros con miniaturas y te dan la posibilidad de vivir plenamente tu propia batalla. Esta es una pasión que cada vez está teniendo más adeptos y más adeptas, y sobre eso van a exponer hoy Gabriel Andrade de Patria Lúdica, Ángel Chávez de Pamplona y Julián Braco de Épica Juegos. Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Gracias por estar acá conectados en este espacio que abrimos justamente para hacer como una especie de introducción en este mundo de justamente los wargames, ¿no? Y bueno, estamos a la espera de Ángel Chávez, que él nos iba a hablar desde Pamplona. Bueno, no lo estamos pudiendo contactar por ahora, pero sí tenemos a estos dos grosos, digamos, que ya ellos empezaron, incursionaron mucho en el tema de los wargames y nos van a contar un poco de qué va la cosa, sobre todo porque tiene mucho que ver con la historia, y a todos los que les guste el tema de la recreación de batallas, está buenísimo meterse en este mundo. Estamos con Gabriel Andrade, él es de Patria Lúdica, de Rosario. Ahora, ¿qué tal? Hola, Gabriel. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación y contentísimo de compartir con todos la comunidad jugona. Lo mismo. Gracias, un placer, aparte de tenerte acá para hablarnos de tu lanzamiento y de todo lo que se venga. Y Julián Braco, que bueno, también él desde Épica Juegos tiene mucho para contarnos acerca de los wargames. La verdad es que, bueno, estábamos esperando a Ángel, que nos iba a dar una introducción más acerca del tema, pero si les parece empezamos nosotros y vamos a... Sí. Acaba de contestar Ángel que se está conectando. Ah, muy bien, entonces si se está conectando vamos a darle unos minutitos porque queremos ya saludarlo. A ver si lo podemos ver. Y vamos a esperarlo. Que si está, por supuesto, nos interesa hablar con él, que también es un gran conocedor del mundo de los wargames y que, por supuesto, nos va a dar como una gran introducción global para que después podamos adentrarnos particularmente en los lanzamientos de Julián Braco desde Épica y Gabriel Andrade desde Patria Lúdica, con todo lo que se viene. Yo te propondría, Gaby, mientras Ángel se conecta... No está, ¿no? Vamos hablando. Te propondría empezar por algo que Ángel probablemente no tenga a mano, que es la historia de los wargames en Argentina. En Argentina, yo tengo 55 perfecto. años y hace más de 40 empecé con un wargame que seguramente lo deben conocer todos, y es el más famoso, uno de los juegos más famosos de Argentina es el wargame, y es el TED, ¿no? Como para dar un poquito de marco nacional a esto de lo que es un wargame. Es un wargame sencillo, ya lo va a explicar bien Ángel, es un wargame táctico. Si bien abarca la totalidad del mundo, no es tan específico de los wargame tácticos, que son más bien escenarios, pero al no tener que contar con recursos u otras cuestiones más complicadas que pueden ser en wargames, como son los operacionales o los estratégicos, se hacía muy asequible a todos los públicos. De hecho, yo empecé con 10 años. Exacto. Y era de comer horas y horas. Y yo te podría decir que si tuviera que nombrar un juego que me introdujo en este fascinante mundo, fue el TED. Justamente el TED, y es un wargame, y es argentino. Ayer lo explicaba la señora esta, que ahora no tengo presente el nombre, representante... Exactamente. Silvia Drowski, que hoy estuvimos hablando con ella también. Claro. Que bueno, que ese es el juego Caballito Batalla aún hoy, después de no sé cuánto hará que salió. Hace 40 años que lo juego. Tengo un instituto donde vienen chicos, y si yo no tuviera unos cuantos techs, seguramente se enojarían mucho. Aún con una variedad enorme de juegos como hay hoy, sigue siendo de preferencia de muchos chicos. Así que me gustaría resaltarlo y darle un marco, por lo menos a este encuentro nacional, justamente, de juego de mesa, y en este espacio que específicamente son de wargames.
justamente, bueno, le damos la bienvenida a Ángel, que está muteado por el momento, ahora le vamos a pedir que se desmutee para poder hablar con él. Y bueno, te agradezco, Gabriel, por este marco y introducción que hiciste a través del TEC, que fue una charla que también hoy se tuvo, que tiene que ver con un wargame básico que nació justamente en plena dictadura en nuestro país, en la década del 70, el 76, que tiene más de 40 años y que en Argentina es uno de los juegos, como vos decís, que pasa de generación en generación y que nunca pierde vigencia. Hoy, bueno, lo que queremos es introducirnos en el otro mundo de los wargames, en los que tienen otros tipos, como vos decías, de recursos, y que hasta la temática tal vez sea mucho más apuntada, ¿no? No son guerras así en general tácticas, sino que tienen su temática. ¿Qué tal, Ángel? ¿Vos te podrás desmutear para así ahí está, así te Hola, escuchamos? Hola, encantado. Ángel, ¿cómo te va? Gracias y Muy bien, bienvenido. muy bien, ya lo siento, he llegado tarde con estos líos del cambio horario, pues No hay ningún a veces pasa. problema. Recién empezábamos, así que bueno, un gusto hablar con vos, que sos un gran conocedor de esto de los wargames y nos interesaba antes de empezar a hablar con Gabriel y Julián específicamente, que nos cuentes vos y nos introduzcas un poco en cómo nacen estos juegos y los distintos tipos y modalidades y cómo se desarrollan, lo que vos nos puedas Muy contar bien, acerca de... muy bien. Bueno, me presento, soy Ángel Chávez, soy más que nada aficionado. También soy moderador de un grupo en Facebook de aficionados sobre wargames de tablero. Digamos que existan otros tipos de wargames que serían los de miniaturas. En principio son los que fueron originalmente, los primeros que surgieron fueron de miniaturas, con reglamentos pues en el siglo XVIII y siglo XIX, pues empezaron ese tipo de juegos y pues tiempo después, por simplificar un poco lo que son las medidas y demás, eso se trasladó a tableros, ya prácticamente en el siglo XX. Los wargames de tablero, pues bueno, definir wargame entre los aficionados siempre genera mucha polémica. Es algo en lo que en cualquier foro, en cualquier grupo, pues siempre hay debate. En sí, etimológicamente es un juego de guerra, una traducción directa, y eso englobaría pues cualquier juego que sea de una guerra, como puede ser el ajedrez, que podría ser llamado un wargame abstracto. Pero muchos aficionados entienden que no solamente tiene que ser un juego de guerra, sino que tiene que ser un juego que recrea una guerra. Entonces, tiene que tener, las mecánicas de juego tienen que estar en relación con algo que represente el evento que se quiere hacer, que puede ser real o puede ser ficticio. Ya después pues hay muchos debates de todo tipo, que si tiene que ser un wargame siempre tiene que ser histórico o no, o cosas así, pero yo mi definición particular, que a mí es la que más me gusta, aunque es la mía solamente, es que es un juego de guerra en el que tú al jugar sientes que estás dentro de una guerra o de una batalla. Si tú te puedes poner el de un general o de un militar X real o ficticio y mientras estás jugando, es un wargame. Entonces, los wargames normalmente los clasificamos en función de la escala. Es la clasificación más habitual. Las escalas, pues, la escala que cubriría toda la guerra sería un wargame operacional. Es un wargame en donde en el papel de un jefe o algo similar y cubriría pues aspectos económicos, aspectos políticos y por supuesto aspectos militares y aspectos logísticos. La logística, pues el suministro a las tropas, el reclutamiento, ese tipo de cosas. Un ejemplo sería el World in Flames, que es un juego antiguo de 2 a 7 jugadores, bueno, un juego bastante complicado. Después, bajando un poco la escala, estarían los estratégicos. Los estratégicos, pues el jugador sería un general y el teatro de operaciones normalmente es menor, aunque también puede cubrir una guerra entera. Un estratégico, pues solamente cubriría el campo militar y el campo logístico.
ya nos olvidamos de la política, de la economía, ese tipo de cosas. El estratégico se olvida de ellas y se centra más pues, en aspectos militares y logístico como mucho. Por ejemplo, uno que todo el mundo conoce es el Risk, que en Argentina creo que se llama TEG. Pues sería una especie de wargame un poco abstracto, pero bueno, estratégico. Y si bajamos un poco el nivel, estarían los wargames tácticos. Los wargames tácticos recrean una batalla o incluso una escaramuza. Tanto los operacionales como los estratégicos sería para recrear una guerra entera que puede durar meses o años. Y el táctico no. El táctico normalmente son horas o incluso minutos lo que intentas recrear. Y es ponerte en el papel de un general y disputar una batalla. Después, pues también tenía pensado comentar un poco algunos de iniciación para la gente que no conozca el mundillo. Y decir que lo primero, para mí, es que cuando alguien se acerca a este mundo, lo primero que tiene que pensar es qué temática me motiva. Y buscar dentro de esa temática. Si me gusta la época napoleónica, búscate un juego napoleónico. Si te gusta la Segunda Guerra Mundial, búscate un juego de la Segunda Guerra Mundial. Si quieres un juego de fantasía, pues también hay juegos. Yo suelo recomendar varias series de juegos que digamos tienen como una mecánica común y son bastante sencillas, son juegos fáciles de explicar, que se pueden jugar, bueno, se pueden jugar a lo mejor en tiempos tampoco muy largos, de 2 horas máximo, y se pueden explicar, digamos, a un jugador que es nuevo y que quiere entrar en esto, pues le puedes explicar en 5 o 10 minutos puede estar jugando y puede ganar la partida tranquilamente. Mis series favoritas para esto de iniciación son Commands and Colors, que bueno, pues este, por ejemplo, es un juego de la antigüedad, que sería pues de romanos, griegos. Entonces, Commands and Colors Ancients. Pero hay también Commands and Colors Napoleonics, hay un juego de fantasía, el Battlelore, que tiene el mismo sistema. Son juegos muy facilitos, que las reglas no son muy complejas. El Battlelore, por ejemplo, viene con miniaturas, que también es un aliciente. Y lo que he dicho, pues se explica muy rápido. Estos serían juegos tácticos. De lo que he explicado antes, pues serían juegos que recrean una batalla. Y juegos estratégicos, que pues para el que le guste más, digamos, avanzar un poco en Risk, pues puede ser este juego de aquí, que es el 878 Vikings, que es un juego también bastante sencillito de jugar. Son unos juegos de Academy Games. Está este sobre la época medieval con vikingos, pero hay otros que son de la época napoleónica. Y son juegos también, son multijugador, que eso también está bien para poder jugar 4 personas, 5 personas, según el juego. Y digamos que sin tener una complejidad mucho mayor que un Risk, la profundidad en cuanto a temática es muchísimo más amplia. Te mete muchísimo más en la historia y aprendes historia, que es algo que yo creo que en mi caso y en la mayor parte de los jugadores de Wargames es algo que intentamos a través de este tipo de juegos. Por supuesto, habrá quien diga, pues yo es que esos juegos son muy sencillos y prefiero iniciarme con un Hex and Counter, que sería el típico wargame de fichitas con hexágonos, y aprender, digamos, algo un poco más complejo. Pues también hay gente que se inicia con juegos más complejos. Depende un poco de tu gusto y de la gente que tienes para jugar. Un poco elegir el nivel. Yo los que he explicado, los que he contado son juegos muy sencillitos para gente que busca iniciarse por algo muy light. Perfecto, bueno. Sí, está bueno como empezar con estos sencillitos. Nosotros imagino que las reglas son un poco más complejas y me interesaba esto que decías de la importancia de aprender la historia al tener una cosa como un poco más enfocada, y justamente hablábamos hace un rato con Gabriel Andrade de los wargames en Argentina, que también nos lleva a aprender mucho sobre nuestra propia historia. Bueno,
si les parece bien, vamos a hablar un poco con Gabriel para que nos cuente un poco desde Patria Lúdica, que nos comente sobre su juego, que es Campaña de los Andes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El juego realmente es original del licenciado Oscar Paopi, un ignoto autor de los años 80, que como te comentaba antes, intentamos conectarnos, no sabemos dónde está, si está en estos momentos. Patria Lúdica lo que hace es un juego que alguien subió a Print and Play, lo rehace todo, especialmente el tablero, son más de 1000 hexágonos, moderniza el reglamento, le hace una introducción histórica justamente para lo que comenta Ángel, ¿no? Para que el jugador se sumerja en el juego, que es, no sé, a mí me parece que una de las cosas más lindas, antes de empezar, cómo viene esta campaña de los Andes, se muestra un San Martín que además de general no se lo limita a lo que hace la historia mitrista, de circunscribirlo a lo militar, sino se muestra el político, que es San Martín. Y luego después es, como bien Ángel hablaba, es un típico wargame de hexágonos, que cada ficha es una unidad militar, que tiene un factor de movimiento en montaña, un factor de movimiento en el llano, y después tiene un valor de ataque que en este tipo de wargames en el que nosotros hicimos, el mismo de ataque es el de defensa. Hay unas reglas especiales para los ríos, para cuando una unidad está en una ciudad, y como la mayoría de los wargames tiene condiciones de victoria diferentes, tanto si el jugador va con el bando realista o si el jugador va con el bando patriótico. Fue una experiencia muy linda, la verdad que nos llevó bastante, y Patria Lúdica, no sé si después se podrá poner en el video de reproducción, el link, ya que es un wargame que lo sacó de la red, más allá de todo el enorme trabajo que le puso extra, se puede bajar totalmente gratis, tanto el tablero, que fue por lejos lo más laborioso, las unidades hasta el arte de tapa, y por supuesto el reglamento, página por página. Por supuesto, bueno, para aquella persona que no tenga los medios, que no tenga las impresoras, los cúters, las cizallas, los sacabocados y todo lo que haya que tener para hacer el juego y lo quiera de una calidad aceptable, nosotros cobramos la mano de obra y los materiales y el envío si hay que hacerlo fuera de Rosario. Y después, lo que está en carpeta es un wargame operacional para usar los conceptos de Ángel, que abarca toda una guerra, va a ser en este caso lo que la historia liberal habla de la guerra de la Triple Alianza, para los nacionalistas es la guerra de la Triple Infamia, contra el hermano país de Paraguay, un país que estaba industrializado, que se hacían barcos, que se hacían vagones, y por supuesto molestaba especialmente al imperio de esa época, Inglaterra, que también lo padeció España. Le mandamos un abrazo a Ángel y a todo su pueblo, que inventa esta guerra, ¿no? Y va a ser un wargame de más jugadores. Campaña de los Andes es para 2 jugadores, este va a ser hasta 6 jugadores, siempre respetando 2 bandos, y también mostrando ya a partir de cartas que va a tener modificadores, mostrando un poquito más ajustado lo que fue esa infamante guerra que hicieron la potencia del Imperio del Brasil en esa época, los unitarios de Mitre en Argentina y los colorados de Uruguay, todo respondiendo a los intereses británicos contra la República Hermana de Paraguay, los federales encabezados por Felipe Varela en Argentina y los blancos de Uruguay. Pero para historia yo creo que acá tenemos que quizás el autor argentino más prolífico. Yo personalmente, que tengo sus juegos, que lo he disfrutado, he aprendido, soy una persona que me interesa la historia desde muchos años, y he aprendido a partir de sus personajes, de las cartas, de los modificadores que él tiene, 2 juegos que para mí son maravillosos, que se los doy a mis alumnos, y realmente se enganchan, ¿no? Esta cuestión de que, no sé quién a veces puede llegar a pensar que a los chicos no les gusta, o le gusta más los vikingos, o le gusta más las guerras napoleónicas, o lo que viene de Europa, que está muy bien, pero por lo menos me parece que estaría bueno ofrecerle los 2 tipos, con nombres y con apellidos que les suenan, porque lo ven en las calles de sus ciudades, porque lo ven en los libros de historia, porque lo tienen que padecer en las pruebas y en los exámenes, especialmente del secundario. Y bueno, y creo que el que ha hecho punta acá en Argentina es Julián Braco, así que te lo digo al aire, Julián, un gustazo de compartir esto con vos,
Y bueno, esperemos que sea el primero de muchos otros encuentros. Gracias por el espacio. Claro que sí, Gabriel. Mil gracias por las palabras. Bueno, ¿Qué tal? estamos acá. Sí, Gavita, decime. Hola Julián, te quería saludar especialmente, nada más, porque ya te hizo Hola. toda la presentación Gaby, así que perfecto. ¿Y qué presentación? Y qué Bueno, presentación, ni hablar. yo unos segunditos para agradecer estar acá en el Encuentro Nacional de Juego de Mesa, el 9º. Participo mucho o poco, pero desde el 3º que estoy acá, así que es una alegría. Saludar a la cantera, a toda la gente que está trabajando, a mis contertulios de Pamplona, de Rosario. Y bueno, hablar un poquito, porque es muy breve el tiempo, hablar un poquito de los Wargames. Los Wargames son algo muy importante en mi vida. Yo soy un gran jugador de Wargames, como decía acá el compañero de Pamplona, de los Wargames de miniaturas. Yo he dedicado largos años de mi vida a eso. Ya salí de ese vicio, todos le decimos el vicio porque es algo realmente atrapante. Pero el primer juego que yo recuerdo que haya jugado es el ajedrez, ¿no? Yo que tengo el ajedrez. A ver. Ahí está. Bueno, y uno dice, bueno, ¿qué es? ¿El ajedrez es un juego de guerra? Bueno, podemos decir que la temática del ajedrez es la guerra. ¿El contenido del ajedrez es la guerra? Porque me gusta mucho hacer esa diferenciación a mí en los juegos, que no es algo habitual, porque en el euro no es tan habitual el contenido. Una cosa es la temática y otra cosa es el contenido. Pues el ajedrez es un tema, el tema es la guerra, pero no tiene un contenido puntualmente que tenga que ver con la guerra o muy profundo. Que quizás sí en estos wargames que traían acá los chicos, sí, empiezan a meterse con el contenido. Bueno, me interesa la historia argentina, la historia de la guerra en general, universal, siempre fue algo que me apasionó de chico. Y bueno, y nos vamos encontrando con otros juegos, ¿no? O sea, acá tenía otro que es La Batalla Naval, un clásico. Claro. Y es un juego de guerra. Digo. Es un juego de No, guerra. entonces, en nuestra vida cotidiana, ¿viste? A veces el wargame suena como algo muy... es algo raro, pero en nuestra vida cotidiana tenemos juegos de guerra o juegos que nos han introducido de pequeños a la guerra. Bueno, también hablábamos de este, yo acá tenía separado los más clásicos, este es un especial, pero bueno, obvio. El TEG, que estuvieron hablando en la charla anterior del TEG de Independencia, pero bueno, o sea, también el TEG forma parte de nuestra idiosincrasia lúdica, no jugona, digo, de la gente del argentino promedio que jugó algún juego alguna vez, y bueno, conoce el TEG y está también el juego de Rey. Pero bueno, para no andar mostrando los millones de juegos que hay muchos juegos argentinos de industria nacional, de diseño nacional, con temática de guerra y con contenido de guerra, vamos directamente a los de épica, así no lo hacemos tan largo. Esta es la última edición del juego que es Combate de San Lorenzo, es la edición de Toico. No es la edición de Épica Juegos, pero es el juego nuestro. Que bueno, ya tiene 3 ediciones el Combate de San Lorenzo. Esta es la última. Es un juego donde nosotros tomamos la idea de, bueno, esto, es decir, vamos a partir de un combate. Del combate que en realidad San Martín ni siquiera decía que era un combate, decía que era una acción, no lo llegaba a calificar como combate. Decía, pues una acción, duró 15 minutos, pero fue tan importante para nosotros, y es el único combate que tiene San Martín en suelo patrio, y es el bautismo de fuego de los granaderos, que es la unidad icónica más importante para los argentinos. Entonces, bueno, elegimos el combate de San Lorenzo, que también es algo muy popular. Nadie no escuchó hablar del combate de San Lorenzo. Era un momento que estaba paca paca, siempre lo nombro, en Argentina, todo lo que es samba, San Martín y toda la historia argentina estaba muy presente en los niños argentinos en ese momento. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa cuando terminan los chicos de ver samba, ya se hacen un poquito más grandes y quieren, ¿cómo continuar eso? No hay una oferta. Entonces decidimos meternos a hacer un juego en ese sentido. Entonces, ¿es el tema la guerra? Sí. ¿El contenido es la guerra? Sí, pero no tanto. Porque en realidad era eso, seguir una cultura nacional y popular, una cultura de rescatar a nuestros héroes patrios, rescatar, no tanto la guerra, aunque sí es un combate. Por eso también el juego lo hacemos cooperativo. Y entonces, en realidad, lo que más trabajamos, más allá que se trabajan los contenidos, los héroes, la historia viva a través de recrear una experiencia, es cooperar. Cómo vamos cooperando entre los jugadores para lograr un objetivo.
o sea, por eso nos sumamos como en esa ola más, y es bélico el juego. Hay combate, sí, pero bueno, es como que también tiene otros niveles de profundidad. Quedamos muy conformes con este trabajo y después redoblamos la apuesta, ahora que fue el Día de la Soberanía Nacional ayer. Bueno, hicimos Soberanía, la vuelta obligado. Es un juego enorme. Ahí está, sí, perfecto. Bueno. Gaby, mientras buscas el otro, les aviso a todos los que están conectados que se termina el tiempo en YouTube, pero seguimos la charla por Zoom, así que todos tienen el link para, bueno, todos están ya conectados, pero sigue todo por Zoom. En YouTube el vivo se corta. Los que lo están viendo directamente al vivo se tienen que buscar el link en la página del encuentro, ¿sí? En el cronograma. Ahí vamos. Bueno, entonces... Ahora sí, seguimos. Estábamos hablando de la soberanía. Disculpad la interrupción, pero había que hacerlo. Era justo y necesaria. No, soberanía, otra vez, retomando esto, decimos, ¿es un juego de batalla? Sí, es un juego de batalla. Es una batalla propiamente dicha, una batalla súper importante, pero nos metíamos ya también hace poco se había declarado el 20 de noviembre como el Día de la Soberanía Nacional. Y entramos otra vez en esto. Bueno, hacemos un juego, sí, es un juego de combate, es un juego de recreación histórica, que eso es muy importante, porque son juegos que recrean, pero por ahí no puntualmente la cuestión es, bueno, lo táctico-militar, sino era más la experiencia de, bueno, somos los argentinos que estamos enfrentándonos, va más por la experiencia emotiva, ¿no? Y aunque sí hay datos, hay contenidos, hay héroes que hemos sido muy reconocidos por diferentes lugares, por traer a esos héroes que son héroes olvidados, en general, o nombres de calles perdidos, o el nombre de una escuela que nadie sabe quiénes eran, bueno, los traemos que vienen de acá, pero bueno, es eso, sumarnos a la guerra, al juego y a la historia como parte de una identidad nacional. Son juegos de identidad nacional, ¿no? Como que trabajamos con eso sobre todo. Bueno, este fue Soberanía, y ahí sigue el último. Y sigue el otro que es... Ahí está, el Cruce, cruce de los lo Andes. sacamos con los chicos de Mendoza en Mendoza. Para nosotros tenía que haber gente de Mendoza en el proyecto, era súper necesario. Y bueno, trabajamos con ellos que hicieron el diseño gráfico y lo sacamos con la gente de cultura de Mendoza, después de los 200 años del cruce de los Andes. Y sí, y bueno, por ejemplo, este es un juego que no es de combate, porque es un juego donde el cruce de los Andes es la preparación político, cívica, táctica, para lo que fue después, claro, Maipú, lo que fue todas las batallas, Cancha Rayada y Chacabuco, las batallas que fueron realmente la campaña de Chile, de liberación de Chile. Pero bueno, son juegos donde hay una cuestión que tiene que ver más con lo político, con lo cívico. Es de guerra, pero no es de guerra. Hay un ejército, sí, pero nunca hay combate. Bueno, entonces también entramos en otras dimensiones, que era también lo que decía... Y sigue manteniendo la idea cooperativa. Estos tres juegos son cooperativos, sí, porque nos parecía como que correspondía que fueran cooperativos para transmitir esto que nosotros estamos queriendo transmitir, que no es simplemente una cuestión que es bélica. Lo bélico pasa a ser secundario, en realidad, pues, apropiarnos de lo histórico desde lo grupal y desde lo comunitario nos parecía como lo más interesante de las batallas y de los héroes. Y bueno, y después tenemos, como decía, varios proyectos ahí, muchos dando vueltas, sobre todo que están cerca pero no llegan, el Cruce de los Andes 2, y que sería la parte propiamente dicha del Cruce en los Andes, porque el 1, que es este, es de cuando preparan el cruce antes de cruzar, y después Belgrano, la batalla de Tucumán, que es otro que tenemos ahí pendiente, y tenemos pendientes mucho más, pero esos dos son los que están un poquito más cerca. Así que bueno, tampoco, ya no quiero acaparar más el tiempo, y ahí hice un brevísimo repaso de lo que estamos haciendo. Fue un breve pero muy interesante repaso y muy puntual de todo lo que ya se lanzó y de lo que se viene, que por supuesto hay mucha ansiedad con eso. Yo les quería preguntar a ustedes dos un poquito sobre la experiencia de haber llevado estos juegos a aulas o a la docencia, porque como hay tanto, como vos decís, tiene tanto contenido histórico y uno imagina que detrás de esto hay tanta investigación realizada y... bueno, para no pifiar en nada y tener todo bien y llevarlo a las aulas, es una muy buena manera de aprender historia para los chicos que por ahí la historia termina siendo, para algunos,
densa y pesada si se hace de alguna manera como muy de libro, y el juego es como bien vos decías, Julián, es la experiencia como vívida, ¿no? Un revivir la experiencia. Uh-huh. Y si tienen esa experiencia ustedes de haber llevado estos juegos a las aulas o de haberlo puesto en práctica o con la docencia, si lo tienen, si lo pensaron, si esto... Yo tengo lo mío para decir, pero por ahí está bueno echar. ¿Tenés ganas de contar vos, Gabriel? Bueno, sí, yo tengo la gran ventaja de jugar de local. Con mi mujer tenemos un instituto en Rosario, particularmente doy matemática y física, pero no este año, lamentabilísimamente, pero todos los años, por lo menos una vez por mes, hacemos juntada solamente con los chicos de ingreso al secundario, que hay un par de escuelas que dependen de la universidad que tienen que rendir examen de ingreso. Y también me echamos con los juegos de Patria Lúdica. Patria Lúdica, en general, son juegos más cortos y más sencillos. Y son juegos de historia y política, ¿no? La guerra, alguien dijo por allí, que es la prosecución de la política por otros medios. Patria Lúdica tiene juegos de política que también tienen que ver con las batallas. Por ejemplo, tiene La Grieta, que también lo puede encontrar en su página. Se van a la carpeta de fotos y está todo el contenido, reglamento, cartas, fichas, que son las batallas entre unitarios y federales. Y ahí está, quedan los personajes, esto, como decía Julián, ¿no? Que tienen nombres, que le han dado nombres de escuelas, a calles, que capaz que no, especialmente los unitarios, que me costó mucho conseguir 12 personajes unitarios, federales me sobraron, siempre han estado un poquito más en la sombra. Y los chicos se interesan y bueno, cada uno tiene que conquistarle los 3 cuarteles al otro, o el juego Revolución, sobre Revolución de Mayo, donde los chicos o son el aguatero, o son el velero, o son el que vende otras cosas por la calle y tienen que ayudar a los patriotas. Y descubren con asombro, estamos hablando de chicos de 12, 13 años, que ya pasaron el 7º grado, que vieron la Revolución de Mayo, se sorprende que del bando de los realistas había más gente además de Cisneros, del virrey Cisneros. Entonces lo conocen al obispo, el Luis Riera, lo conoce al jefe de la audiencia, lo conoce al primero de la Inquisición, que justamente es el papá de Ascurra, de la que después va a ser la esposa de Juan Manuel de Rosas. Entonces hay toda una cuestión de esto de descubrimiento y además el juego, lo lúdico, que lo que tienen de bueno los chicos es que no hay que obligarlos a jugar. Los chicos están siempre dispuestos a jugar. Se enganchan con cualquier cosa. Y voy a contar una pequeña anécdota y me gustaría escucharlo a Julián. Yo, en una parte hay que dar los cuerpos platónicos. Los cuerpos platónicos se demuestran que hay 5 cuerpos regulares, ¿no? El tetraedro regular, el de 4 triángulos, el hexaedro, el dado de 6 caras, ¿no? El octaedro, el dodecaedro, que tiene 12 pentágonos, y el icosaedro de 20 triángulos. Son todos dados de rol. Cuando yo doy ese tema en el instituto, para los chicos, estamos hablando de matemática, yo hago la bendición platónica. ¿Qué es la bendición platónica? Los chicos tiran los dados. Y Platón, desde el más allá, un invento mío, Platón desde el más allá lo bendice a quien va ganando. Son 5 dados, bueno, siempre hay uno, si no puede haber un desempate. Y aprende, se me ocurrió de esa manera, mirá qué pavada, que tiren dados. Sí, lo que pasa es que nunca vieron un dado que no sea de 6 caras, de 6 cuadrados, el hexaedro. Y se recontraenganchan y salen excitadísimos, especialmente el que Platón desde el más allá lo bendijo con los dados. Así que esto es un potencial impresionante y enorme. Y como diría un viejo cómico, llamamos desde acá a las autoridades a ver si nos dan una manito, que por ahí se gastan tanto dinero en otras cosas, que está bien, pero si pueden tirar un centro para acá, no sé qué dirá Julián, pero va a ser muy bienvenido. Ahí va, a ver, Julián, con tu experiencia, vamos a escuchar la experiencia también de Julián sobre esto. Vamos a ir cerrando también, así que toda la gente que tenga preguntas y cosas que quiera ir haciendo, los invitamos a que se sumen con sus preguntas y sus consultas, así le vamos dando cierre, porque el encuentro sigue y hay un montón de actividades. Pero Julián, sí nos interesa que nos cuentes esto sobre tus 3 juegos en el aula. Bueno, primero, tomando lo que decía Gabriel, como cerró Gabriel,
como buenos peronistas, consideramos que el Estado tiene que estar involucrado plenamente en las políticas de educación, políticas culturales, que yo a los juegos los tengo encuadrados más dentro de lo que es cultura, en mi idiosincrasia, porque ahora voy a contar que yo no estoy tan cerca de la educación, y bueno, pero sí, el apoyo estatal es fundamental, así que desde este espacio y desde todos, invitamos a los políticos y a los responsables de la cultura y de la educación a reflexionar sobre la posibilidad de apoyar y usar todos estos medios. Yo traigo, bueno, lo que estuve charlando en la charla sobre educación secundaria y juegos. Mi formación profesional no es de docente, yo soy psicólogo social, especialista en niñez, adolescencia y familia. Por el lado del derecho a jugar es que yo entro tan fuerte a trabajar con los juegos. Por eso también estoy más cerca de lo que es cultura y desarrollo social cuando pienso en juegos que en educación. Los juegos nosotros no los, aunque uno lo asocia con lo educativo, porque los contenidos de la historia, eso suelen estar relacionados con lo educativo, por eso yo también traía Paca Paca, Samba, porque no es algo que apunta en realidad al aula. No. Apunta más a la cultura, la idiosincrasia o la identidad nacional. Bueno, entonces cuando decimos esto vamos más por el derecho a jugar y por ese lado, ¿no? No obstante lo cual, obviamente el juego llamó la atención en el ámbito educativo. Claro. Entonces, bueno, hemos tenido la experiencia de ir a dar cursos o charlas a institutos terciarios de formación docente, con chicos en secundaria, con chicos en primaria, tener distintos tipos de experiencia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es nuestra posición frente a eso? Al no haber diseñado juegos para el aula, que sí hay pocos, pero hay diseñadores y muy buenos, incluso en Argentina, tuve unos de Tucumán, que estuvimos ahí, conocí yo el año pasado, y nos encontramos de vuelta en esta charla pasada, que hacen juegos para el aula, son docentes puntualmente que piensan los juegos en el marco del aula. No es nuestro caso, pero lo que sí nosotros pensamos es que, pese a que el juego es para un evento especial o diseñado, pensado para la casa, para el espacio libre, para el ocio, sí, todas esas inquietudes que genera, todas esas dudas y esas ganas de saber, van del aula a la casa o del aula al ocio y del ocio al aula, o sea que se retroalimenta. Y después, claro, los docentes también creemos que se tienen que apropiar de los juegos, estén diseñados para el aula o no, apropiarse de los juegos, transformarlos si es necesario para que puedan funcionar dentro del marco del aula, que es un encuadre particular el aula. Y la currícula, que por ahí cuando la mayoría de los que no somos docentes, cuando pensamos juegos, no estamos en sí pensando en la currícula o en los minutos de que funciona, bueno, pero el docente tiene la posibilidad y es súper bienvenido a apropiarse de los juegos y de los contenidos y de todo para transformarlos y usarlos. Así que esa es nuestra posición en frente al aula. No son juegos, decimos, no son juegos pensados para el aula, pero sí son juegos que pensados para la cultura, y la cultura también es una educación, una forma de educar. Sí, absolutamente. Y aparte, bueno, es poner en práctica, es buscarle la vuelta al juego para poder adaptarlo a ese lugar y poner en práctica, porque justamente con la práctica uno va absorbiendo mejor los conocimientos y aparte se divierten y la mezcla de la diversión con los conocimientos está bueno. La realidad es que nos queda muy poquito tiempo. Ángel, me gustaría saludarte a vos también, gracias. Y qué decirle a la gente que todavía no tuvo, hace un rato vi un mensaje de alguien de los que están conectados que decía, yo no pude jugar al TEC. A esa gente que todavía no tuvo la oportunidad de jugar un wargame, qué decirle, cómo invitarlo. Y bueno, y por supuesto estar pendientes de todo lo que Gabriel saque desde Patria Lúdica, que se viene el de la triple infamia, y bueno, el Cruce de las Andes 2 y todo lo que tiene Julián en mente para sacar. Ángel. Bueno, pues un placer estar aquí, por supuesto.
Y no sé, pues a la gente que está buscando y que tiene ganas y demás, pues que lo intente. Además, yo he oído hoy unas cuantas opciones de diferentes niveles, además, e incluso cosas que parecen bastante sencillas, que adelante, que hay que probarlo. Y bueno, pregunto... en cualquier caso siempre se puede probar un TFG o alguna cosa así claro. que es sencilla y puedes probar un poco y ver si te gusta. Es algo fácil de conseguir seguramente y que puedes convencer a gente muy fácilmente para jugar, porque son juegos en el fondo igual que cualquier otro juego de mesa, solo que pues con algo más de conflicto, pero no son juegos súper complicados para que nadie los pueda jugar. Empezar por el nivel que te sea más fácil y seguir ¿Cuál es tu adelante. favorito? ¿Cuál es tu favorito, vos que tenés ese background? Pues yo tengo muchos favoritos, no tengo, pero bueno, o sea, no tengo uno en concreto, pero este en concreto, Commands and Colors Ancients, del que he hablado antes, sí. Es un juego que a mí me encanta, porque es un juego que se juega en partidas de 1 hora, que es muy fácil de explicar. Yo he estado en jornadas explicándolo a diferentes personas que venían, echábamos una partida, o lo echaban entre ellos y yo hacía un poco como de árbitro. Y es un juego que lo explicas en 5 minutos, que lo disfrutas y que realmente la mecánica de juego hace que te metas en la historia muchísimo y que lo vivas perfectamente. A mí realmente me gusta el Ancients porque me gusta el periodo de la antigüedad, me gustan los romanos, me gusta la historia de los griegos. Al que le guste el napoleónico, pues el Napoleonics o otros juegos según temática, pero claro, a mí me parece un acierto siempre. Bien, ahí estaba bueno saberlo. Bueno, yo les agradezco mucho a todos los que estuvieron conectados, les agradezco a ustedes, la verdad es que me están diciendo que ya estamos, que se nos terminan, las actividades siguen en el encuentro. Muchísimas gracias, Ángel, por estar desde ahí, a pesar de las diferencias horarias y todo eso, muchas gracias. A Gaby nos dice que le gusta el té de Independencia, muy bien, que recién lo estaba mostrando también Julián. Bueno, muchas gracias a todos. Por haber estado. Gracias, Julián, gracias, Gaby, gracias, Ángel, y gracias a todos los que se conectaron.